gracias, ¿vale? A ti, por venir. Primero te doy gracias a ti por ofrecer tu local, gracias a Carmen por haber organizado esta historia, gracias a todos, porque si no hubiera sido también por vosotros, hubiera sido imposible también de que esto se hubiera dado, ¿de acuerdo? Yo voy a atender a gente, no sé si lo has comentado, ¿vale? Quien quiera que le atienda después del taller a las 4:30, atenderé, ¿vale? A las 3 paramos. Paramos porque terminamos el taller. Y sobre las 12:30 haremos una parada. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a hacer, voy a contar mi experiencia de lo que ha sido para mí el día supuesto, el día que me encontré en la transmisión de energías. Cómo sucedió, qué pasó y todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de todos estos años hasta llegar al día de hoy. Yo a esto le he puesto un nombre, no porque vamos a cambiarle, no, simplemente porque me siento más identificado con lo que hago. Yo comencé con Reiki, pero yo me fui dando cuenta con el tiempo, que lo iremos desarrollando después, que no me sentí identificado con Reiki, con muchas cosas que se suelen hacer con ella, ¿no? Y yo lo que he hecho, que le he puesto el nombre transmisión de energía del amor incondicional. ¿Qué es? Se llama Terai. Es la primera letra de cada palabra de la frase transmisión de energías del amor incondicional. Y bueno, partiendo de ahí, ahora os cuento un poco mi historia. Pues bueno, yo empecé a vivir, nací en una familia pues sencilla, donde ajena prácticamente de todo lo que tendría que ver con tema iglesia, Dios a su forma y a su manera, que tocaba ir a misa. Pues no, porque no se iba a misa, no era una familia católica tradicional, para nada. Era cuando tocaba un bautizo, cuando tocaba una comunión y cuando había que, en esa línea, como la gran mayoría de aquella época, ¿no? Y ahora también posiblemente. Pero yo lo que sí viví con mi familia, para mí fue lo más importante. Fue amor incondicional. Viví muchísimo amor con ellos. Fui un niño queridísimo. No sabía hasta qué punto era querido. Por parte de mis padres, de mis hermanos y mis abuelos, que vivíamos todos juntos. Y paralelamente a ese amor y a la vida, mis padres eran músicos y eso pues daba mucha alegría, tener en casa músicos. Pues bueno, pues todos en mi casa pues participamos de alguna forma u otra de la música, uno tocaba la guitarra, otro tocaba el piano, otros cantaban, en fin, que ese ambiente, digamos que fue con el que fui creciendo. Evidentemente pasaba de todo, ¿no? Como en cualquier familia, pero la resolución de los conflictos como que eran bastante positivas, ¿no? Y eso fui mamándolo, como quien dice, ¿no? Y un día, por aquello, cuento lo de la música por lo siguiente. Un día, no sé si recordáis, creo que sí, todos los que estamos aquí seguro, los radiocasetes. Yo lo que hacía, por aquello de que me gustaba la música, yo siempre tenía preparada una cinta virgen por si salía algo en las radios, le daba y se grababa, ¿verdad? ¿Cierto? Eso lo hemos hecho, si no todos, casi todos los que nos gusta la música, ¿verdad? Y lo cuento por lo siguiente. Lo cuento porque un día grabé 2 temas musicales que me gustaron muchísimo. Eran música de orquesta, ¿no? Y yo no sabía, porque no me dio tiempo a saber qué era, de dónde procedía, quién era el autor ni nada, por aquel entonces no había la información que hoy había, estoy hablando de hace 40 años, pero bueno, yo sé que esos 2 temas musicales me gustaban. ¿Y qué hice? Los grabé uno detrás de otro muchas veces, en una cinta de 90, Philips, que era roja y negra. Me acordaré perfectamente.
Y lo que hice fue un mantra con la música. ¿Por qué lo hice? Porque escuchaba esa música y ¿por qué motivo? Ya no en sí por la música, sino porque al escuchar esa música tan tranquila, entraba en un estado de relajación profunda. Yo me tumbaba en la cama y sin saber ni siquiera qué es lo que era aquello, qué es lo que me estaba sucediendo, qué es lo que me estaba pasando, yo sabía que me relajaba. Y ya la relajación fue cada vez a más profunda. Yo sentía como mi cuerpo se hundía y sentía como una electricidad empezaba en los pies y poco a poco iba subiendo. Esto no fue en un día, esto todos los días yo fui buscando mi hueco para tener ese momento de relajación. Y eso cada vez iba más, esa energía iba subiendo, ese calor para arriba, para arriba, para arriba, y a un momento en que se quedaba aquí. Y yo, desde mi ignorancia y desconocimiento, yo no sabía lo que me estaba pasando, simplemente que yo me sentía bien con lo que me sucedía. Pero yo empecé a intuir de que ese calor, a lo mejor en algún momento, se proyectaría a algún sitio y saldría de mí. Y evidentemente, así fue. Salió. Yo no sabía lo que era, vuelvo a repetir, pero ese calor salió dentro de mí hacia afuera. Se proyectó. Era como un chorro, una fuente de calor que salía de mí, donde yo me sentía muy bien, tanto cuando lo sentía como cuando salía de mí hacia afuera. Yo llegué a un momento en que yo creía que yo era la habitación entera, y la habitación entera era parte de mí. Porque cuando yo empecé a moverme un poco, era como si todo se moviera conmigo. Yo sentía como si hubiera un agente externo fuera de mí que me acompañaba en cada movimiento mío. Yo lo que sentí me sentí amado de una forma tan profunda que yo alucinaba. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿No? Pero ese primer día, poco a poco me fui incorporando y sentía como si todo se viniera conmigo. Me movía para un lado, todo se movía para un lado, y como a mí la danza y esas cositas me gustan, ¿qué empecé a hacer? Con la música que había de fondo. Empecé a hacer lo que hoy día, que yo no lo sabía, eso no se sabía aquí, en España no se sabía nada hace 40 años, me pasó con 13 años. Por lo tanto, hace 40 años en España no se sabía qué era el tai chi, qué era el yoga, pero tampoco, pues con el tai chi, qigong, se desconocía. Pues yo empecé a hacer esos movimientos lentos que se hacen en tai chi, en qigong, en qigong, y yo sentía que eso se movía conmigo. Y empecé a bailar lentamente, como se hace en tai chi. Y empecé a hacer tai chi sin saber que eso era tai chi. ¿No? ¿Qué sucede? Que después de un largo rato experimentando y jugando, porque yo hacía así, y yo sentía como venía para mí, yo rebotaba con ella, y dije, bueno, esto que me ha sucedido, yo creo, porque si lo envío para la pared y me viene para acá, yo creo que esto mentalmente, yo puedo transmitirlo hacia afuera. Por donde empecé a enviar energías a distancia sin pedir permiso, ¿no? Empecé a hacerlo pues, con los que tenía más cercanos, mi padre, mi madre, mis abuelos, mis hermanos. Yo estaba en mi habitación y yo enviaba. Yo evidentemente esto nunca se lo conté a nadie en ese momento, porque yo quería primero ver y experimentar lo que me estaba sucediendo. Y ya pues el círculo de los envíos empecé a ampliarlo cada vez más. Y eso lo fui repitiendo día tras día, un día, otro, así hasta el día de hoy. ¿Vale? Y bueno, ¿qué sucedió? Que yo dije, bueno, si Dios existe, ¿no? A lo mejor lo que me ha sucedido tiene que ver con Dios. No lo sé. Pero yo voy a preguntar, ¿pero a quién le pregunto? Si
¿quién conoce esto? A lo mejor le ha pasado a más gente, posiblemente, seguro que sí, pero eso se desconocía en España hace 40 años, ¿no? Pues bueno, ¿qué se me ocurrió hacer? Ignorante de mí, evidentemente, pues donde hice la comunión, donde me bauticé, fui al cura de mi parroquia, porque yo decía que era una persona que tenía que saber algo, que tenía que entenderme, tenía que comprender aquello que me estaba sucediendo, me estaba pasando, y yo quería respuestas a mis preguntas, que me tenía que haber quedado ahí, a lo mejor sí, ¿vale? Pero, bueno, yo quería saber de alguien que me iba a contestar aquellas cosas que yo quería saber. Y me fui, quedé con él, le cuento todo, un hombre de hace 40 años que él ya tendría 65, o sea, estamos hablando casi preconciliar, ¿no? Y cuando le cuento todo, el hombre bastante que me escucha, que ya era importante que me escuchara. Y cuando termino de escucharme, me dice, mira Raúl, tú si quieres, te quedas aquí en la parroquia. Aquí hay una serie de grupos que se van a confirmar y te metes aquí con nosotros. Y es más, hace falta un guitarrista para el coro. Y yo dije, uy, pues mira, pues vale, pues me meto. En fin, y entre la música, el ambiente que había, pues bueno, pues era sano. Empecé mis andadas, digamos, dentro de la iglesia. Durante cerca de 21, 22 años me pegué en la iglesia. Y bueno, yo quería siempre buscar lo que busqué en el sacerdote, que alguien me entendiera. Pero eso fue imposible. Fue imposible porque yo intentaba comunicárselo a gente que creía yo que eran importantes, que eran sacerdotes, que... en fin. Pero algunos ni me escuchaban, me decían, tú no estás bien. En cuanto yo ya veía eso, yo ya me echaba para atrás. Yo veía a lo mejor un poco la cercanía y la afinidad con mis amigos más cercanos dentro de la iglesia, que yo les decía que si estaban mal, que ellos se tirasen en la cama, se echaran en la cama, que yo iba a hacer algo. Y evidentemente después ellos me daban respuestas, me decían que habían sentido, que habían experimentado, pero no se lo decían a nadie, se quedaban ellos con lo que les había sucedido. En fin, ¿qué sucede? Que ya casi al final, más fuera que dentro de la iglesia, tuve 3 intentos de entrar en el seminario, gracias a Dios, menos mal que no entré. Siempre se cruzaba una persona porque yo decía, vamos a ver, si yo quiero compartir el amor, y el amor es lo más importante para Jesús y para Dios, ¿por qué no puedo compartir el amor con una persona? ¿No? ¿Por qué no podría? Pero bueno, menos mal que no lo compartí, ¿no? Y menos mal porque no entré, o sea, perdón, menos mal que no entré porque compartí el amor, ¿vale? Con una persona. Antes de salir de la iglesia, ya me habla alguien de Reiki. Y digo, esto parece ser que tiene algo que ver con lo mío. Empiezo a indagar, empiezo a consultarlo con ella. Ella era maestra de Reiki y me inició en Reiki y me lo hizo de forma gratuita, ¿no? Y sentí que era a cosas muy parecidas a lo que yo sentía y a lo que yo quería transmitir. El primer nivel de Reiki es muy normalito, es muy sencillito, no tiene grandes cosas que te desvíen ni nada, ¿vale? Depende de quién te lo imparta, pero sí que lo sentí como, creo que por aquí es donde tengo que entrar. Yo vivía en Cádiz y en Sevilla y por circunstancias de mi vida ya me tuve que venir aquí a Valencia, ¿no? Y aquí en Valencia pues yo quise seguir por lo que se quedó pendiente. Vine aquí a Valencia y ya pues hice segundo, tercero y maestría. ¿Y qué hice? Pues lo que a lo mejor hace casi todo el mundo. Pues empezar a impartir cursos de Reiki. Empecé a impartir cursos y bueno, la cosa me iba bastante bien. Pero bien. Los cobraba muy económicos. Pero sí lo suficiente hasta tal punto que me iba tan bien. Yo tenía mi trabajo, que solté la media jornada, lo que suele hacer mucha gente con este tema, ¿no? Suelto la media jornada
O sea, suelto una media jornada, pero me quedé con otra, para ver si la cosa funcionaba o no funcionaba. Así que funcionó, hasta tal punto que ya empecé a gestionar el tema para soltar la otra jornada y hacerme pues autónomo. Porque yo atendía gente en casa, impartía talleres y en fin, lo que se hace con esto, ¿no? Pero un bendito y santo día, dos personas que para mí son las más importantes que espiritualmente tengo en mi vida hoy por hoy. Hubo una persona que me dijo que hay un señor, un hombre, un chico, como lo queramos llamar, que impartía una serie de charlas, una serie de ponencias, que estaba muy interesante, que era gratuito, que fuera. Era uno de los locales donde impartía yo Reiki. Y esa charla era de Vicente Guillén, ¿no? Y bueno, cuando yo vi esa charla, me dije, ese mensaje es el que yo quiero vivir en mi vida. No quiero vivir otro mensaje. Me había leído cientos de libros, buscado por todos lados, pero en ese momento encontré lo que iba buscando. En fin, yo terminó la charla, yo me acerqué a él, su mujer siempre va con él, que es Juani, ¿no? Y le compré el primer libro, por aquel entonces estoy hablando de hace 17 años aproximadamente, que era el que había, Me leí el libro y en el libro pone que si quieres consultar cosas con él, que le puedes enviar un correo electrónico y te puedes poner en contacto. Y eso hice cuando me leí el libro. Al libro le saqué pues una burrada de preguntas, fue una burrada, pero tuve la gran suerte de poderlas compartir con él y su mujer Juani, y desde entonces hasta el día de hoy pues estoy con ellos, ¿no? Pero ahora retomamos un poco. Yo cuando me leí el libro, hay una parte en el libro de las leyes espirituales donde dice lo siguiente: lo que el mundo espiritual te da de forma gratuita, tú tienes que darlo de forma gratuita. Vosotros daros cuenta del panorama que yo tenía. Ya había soltado mi de jornada, ya tenía casi apalabrado el soltar la siguiente y ganando mi dinerito en condiciones. Pero yo dije, si tú no vives este mensaje al 100%, y es más, que sientes el mensaje dentro de ti, porque lo sientes dentro, si no lo haces, no vas a ser feliz. Y vas a ser un incoherente permanentemente toda tu vida. Lo reflexioné, no mucho, la verdad, no tardé mucho, y quedé con Juani y quedé con Vicente, y le dije la decisión que había tomado. Pues nada, pues fue de las cosas más importantes que he hecho en mi vida. Aquel día, pues, Vicente me dijo que si quería que pusiera, que yo iba a empezar a impartir cursos de Reiki de forma gratuita, ¿no? Y le dije que sí. Él lo colocó en sus redes y tiene muchísimos contactos. Pues imaginaos lo que se montó y lo que se dio. Empezaron a salir talleres y cursos a cascoporro, pero vamos, pero por todos lados, por Valencia, fuera de Valencia, por España. ¿Qué sucedió? Que fui sintiendo que la forma que tiene Reiki de expresar las energías, pues no iban conmigo. Eso me había como apartado de mi esencia, de mi origen, de lo que yo descubrí con 13 años y quería volver ahí. ¿Qué sucedió? Que ya los talleres que impartía eran talleres muy parecidos o similares a lo que vamos a hacer ahora, y eran talleres de espiritualidad y de transmisión de energías. Y estuve durante
5 años aproximadamente impartiendo talleres y por circunstancias personales paré de mirar para adentro y estuve durante 10 años aproximadamente parado. Lo que sí no había parado era atender a gente en casa, por las redes también, y salía con Juan y con Vicente a... Y bueno, aquel momento, pues empecé a experimentar cosas que no tenían nada que ver conmigo y sobre todo, no simplemente que no tenían nada que ver conmigo, sino que veía muchas incoherencias dentro de lo que había dentro de Reiki. A ver, Reiki, sabemos que tiene muchísimas contraindicaciones. Dicen que tú no puedes pasar energías si llevas algún objeto metálico, ¿no? Porque hay un cruce energético de no sé qué. No. Que tú no puedes pasar energía con determinados colores negros y oscuros, porque se atrae a unos espíritus. Para nada. Perfectamente. De hecho, a la vista está, esto es negro, ¿no? Yo metal, no hay problema. Cuando te pasan energías, Reiki, en este caso, no puedes tener nada de tu cuerpo cruzado, porque hay una desconexión, un bloque energético, para nada. Se puede hacer perfectamente, no pasa nada. Después, antes de iniciar la sesión, con cualquier persona, tienes que hacer un ritual. Después del ritual tienes que peinar el aura, después tienes que hacer un balance energético, después cerrar la sesión al final. Pues no, el que lo quiera hacer, que lo haga. Yo digo que de todo eso se puede prescindir, porque es mucho más fácil y más rápido y más efectivo, ¿no? Después dicen que cuando hay una persona que se le ha partido un hueso, por ejemplo, no se le puede enviar un hueso, un tendón, una fibra, un músculo o lo que sea, ¿vale? Del cuerpo. No se le puede enviar porque la regeneración ósea no es buena. Pues no, todo lo contrario. La regeneración celular, para que el hueso suelde en condiciones y en su sitio, es mucho más rápida y con mucho menos dolor. Lo que se podría curar en 6 meses o 5 meses, enviando energía todos los días, tanto a distancia como in situ, en la mitad se puede obtener el resultado de tiempo. Después, dicen también que a las mujeres, cuando están embarazadas, no se le puede enviar energías, porque es malo para el feto, que tal, que cual, en fin. Entonces, mi hija estaría muy mal, muy mal, muy mal, ¿no? Porque lo experimenté antes, o sea, le enviaba energía antes de nacer. Le envié energía cuando estaba embarazada, su madre, y después, ella, hoy por hoy, ella pasa energías. Por lo tanto, está sana como una pera, sin problema ninguno, ¿de acuerdo? Después dicen también que cuando va a haber una operación, tú no puedes enviar energías, porque la sedación se puede eliminar y el paciente se puede despertar. Para nada. Eso no es verdad. O sea, todo lo que digo lo he hecho, ¿no? No lo digo por decirlo, sino porque lo he experimentado. Después nos daremos cuenta más adelante porque están todas estas contraindicaciones y que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? En fin, todas las contraindicaciones que os digan y que veáis de las energías, no os la creáis, porque no son ciertas ningunas, ¿no? Después, Reiki está rodeado de mucha simbología. Para cualquier cosa hay un símbolo. Para sanar el tema mental hay un símbolo. Para sanar el cuerpo
físico hay otro símbolo. Para sanar el cuerpo espiritual hay otro símbolo. Para lo emocional, igual. Y depende la persona que te inserte el símbolo, ¿no? Porque el maestro es el que inserta los símbolos a las personas para que ellos puedan insertar a los demás. ¿De acuerdo? Hay quien, aparte del curso, te lo cobra. Los símbolos aparte. Hay quien lo hace y hay quien no lo hace. El negocio está montado. Pero no hace falta para nada, porque cuando tú te das cuenta realmente que tú eres el símbolo real y que tú eres amor, lo demás se cae por su propio peso. No sirven para nada. Yo entiendo que es una forma de creerte que eres tú el que estás curando. Eso lo vamos a desarrollar después también. Pero tú no eres el que cura. También en torno a este tipo de rituales, cuando se van a iniciar las personas, en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, maestría, hay maestros que empiezan a hacer una serie de rituales alrededor, a dar vueltas, a poner cositas, en fin. Eso no sirve para nada. No hace falta. ¿Vale? Y en torno al mundo de Reiki, ya ampliemos más terapias y el mundo New Age, el tema de las simbologías, ¿no? El tema de los rituales, eso, vuelvo a repetir, está muy bonito, está muy bien, un ritual, pero no creamos que a través de un ritual que hagamos a las 12 de la noche en la playa, coloquemos una serie de piedras con símbolos, donde nos vamos a coger de las manos, vamos a invocar al mundo espiritual y en ese momento, a las 12, no a las 12 menos un minuto, sino a las 12, vamos a abrir un portal energético, ¿no? Y vamos a conectar con seres espirituales de la quinta dimensión y directamente, por ese mero hecho, vamos a estar ya directamente vibrando a un quinto nivel, al nivel de Jesús. ¿No? Aquí lo cree, ¿eh? Os metéis en las redes y eso está al dedillo. ¿No? Que no por decir soy luz, soy paz, soy amor, directamente en ese ritual me voy a convertir en esa luz, en esa paz, en ese amor. No. Que porque digas soy una diosa, ¿no? Soy un dios, soy chispa divina, soy reino de Dios. Que sí, que muy bien, que todo eso está bien, es cierto. Pero, vamos a ver, la espiritualidad, la transmisión de energía, ¿no? Porque todo esto es para tener una buena transmisión de energías, aparte de otras cosas también, y poder curar y sanar a las personas, ¿no? Pero deciros que la espiritualidad no entiende de atajos, ni de caminos cortos, ni de recetas fáciles. El camino de la espiritualidad es directo. ¿Directo a dónde? Directo a nuestro egoísmo. ¿Cómo? Eliminándolo. ¿De qué manera? Pues muy fácil de decirlo. Primero, tenemos que mirar cuando suceden cosas, ¿no? Que nos sintamos ciertas angustias, mirar para adentro y decir, uy, ¿esto qué es? ¿Por qué me siento mal? ¿Qué me sucede? Ahí es porque hay un defecto dentro de mí que me hace sentirme mal. Primero tengo que reconocer, poner toda mi voluntad en reconocer con sinceridad y con honestidad que tengo un defecto en mis relaciones del día a día que me hace estar mal conmigo. Y que posiblemente, y seguro, los demás se sientan mal también conmigo. Primero, reconocerlo, que ya es importante, pero no solo por reconocerlo ya tenemos hecha la faena. No. Después está la segunda parte. La segunda parte es que cuando se manifieste el defecto, ¿no?, tenemos que actuar de forma totalmente contraria, tal como él me está diciendo. Y eso es
Cuando yo empiezo con esa intención de mejora y de cambio del interior, el mundo espiritual empieza a volcarse más dentro de mí. ¿De acuerdo? Y entonces la transmisión de energías se potenciará aún mucho más. ¿Qué sucede? Estos defectos, en este libro, en el primero, en el segundo también, ¿vale? En este libro, en la de las leyes espirituales, yo cuando lo vi, hace un análisis de la evolución espiritual tan brutal que yo no he visto algo igual. Analiza todos los defectos del hombre, todas las etapas de evolución, como vienen en el libro explicadas. La primera etapa, la vanidad; la segunda etapa, el orgullo; y la segunda etapa, la soberbia. ¿Qué sucede? Que os invito, si no lo habéis leído, que os lo leáis. Y aquellos que ya lo habéis leído, que os vayáis al capítulo número 4 del libro y os leáis hasta la página 134. Si queréis hacer un análisis de vuestra vida, de la evolución espiritual interior, para poder avanzar espiritualmente, entrad ahí, pero de lleno, pero todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿no? Yo en mi muro de Facebook tengo colgado una serie de trozos de charlas de Vicente donde lo analizo todo. Son 9 enlaces de charlas. Son trocitos de 20, 25 minutos, 30, unos más, unos menos. Yo os digo que si eso lo hacéis y os lo tomáis en serio realmente para vuestra vida, os vais a sentir mucho mejor. Porque la evolución espiritual no depende de eso. Depende de un encuentro con mi propia vida y avanzar, ¿no? Y yo os invito, si queréis, a hacerlo con el libro, con las charlas, y me ofrezco, si queréis hacer el trabajo interior, me podéis llamar y podemos hacerlo. Me brindo a vosotros, ¿vale? Así que, imaginaos, ¿qué mérito tendría? ¿Qué mérito tendría que con tan solo hacer ese tipo de rituales, nada más, ya directamente, con una varita mágica iban a venir y nos iban a colocar en un quinto nivel evolutivo? Eso no tiene mérito ninguno espiritualmente. Primero, que no vendría nadie para hacer eso. Eso es lo primero. Y aparte que, bueno, mérito cero. Eso es como, por ejemplo, el adolescente que está en secundaria, ¿no? Y de buenas a primeras dice, pues yo me voy a ir directamente al selectivo, ¿no? Selectividad, se presenta en selectividad y le dan directamente la titulación para entrar en primero de carrera. Y la carrera que a él le dé la gana. ¿Eso tiene mérito? ¿Sería justo? ¿Tendría sentido? Primero, que no se enteraría de nada. Pero se lo han dado. Pues al igual pasa aquí. Si nosotros tenemos la evolución que tenemos, por mucho que creamos que vamos a recibir más avanzados de un quinto nivel, no vamos a, no entenderíamos ese mensaje. Por lo tanto, no tiene sentido. Eso sería como intentar meter un zapato de un 33 en un 25. No se podría. Pues esto es igual. Así que, si queremos realmente tener una buena transmisión de energías, ¿no? Es eso, día a día. Y yo os invito que entréis aquí, porque para mí este es el camino directo a la evolución. Para mí no se ha escrito otro libro con mayor evolución espiritual que estos dos libros. Y para mí son los libros con mayúsculas espirituales. Después se dice que no se puede enviar energías a distancia. Eso Reiki lo dice, que no se puede enviar energía
porque primero tienes que pedir permiso, ¿cierto? Pues yo os digo que no. O sea, cuento parte de mi experiencia. Lo que a mí me sucedió cuando tuve ese encuentro con la energía, a mí nadie me pidió permiso. Y menos mal que no me lo pidieron, porque ha sido lo más grande que me ha sucedido espiritualmente en mi vida. A mí no vinieron y me dijeron, oye, podemos tener este encuentro, que es como yo le llamo. Yo no digo, vamos a hacer la iniciación, porque yo no os voy a iniciar, los que no lo conozcáis, el tema de las energías. Esto va a ser el mundo espiritual el que lo va a hacer. Por lo tanto, yo parto de esa base, ¿vale? Y como parto de esa base, que ellos son los que hacen el trabajo, yo no tengo por qué pedir permiso, porque a mí no me lo pidieron. Eso empezando por ahí. Este pensamiento se tiene cuando se cree que es uno el que cura a los demás. Y no somos nosotros los que curamos a los demás. Es el mundo espiritual el que cura. Nosotros somos un cauce tan solo. Después lo vamos a desarrollar más ampliamente. Y nos vamos a dar cuenta, espero, de que no somos nosotros. Se cree también que no se puede enviar energías a distancia sin pedir permiso, porque se interfiere en el karma de la otra persona. Y esa persona tiene que padecer su sufrimiento y su dolor para poder aprender de ello. Hasta el último te lo compro, vale. Pero ya lo demás no. Tú tienes que experimentar, cuando tú tienes un karma para poder avanzar, el dolor que tú le has causado a otras personas. ¿De acuerdo? Está ahí bien. Pero ahora, que yo a distancia sin pedirte permiso no te pueda enviar energías. Cuando puede ser un momento muy importante, que a lo mejor emocionalmente estás con un bloqueo, lo digo por experiencia, estás con un bloqueo, una circunstancia difícil de pasar, porque yo tengo mi energía para darte aliento y para que el mundo espiritual te pueda intentar dar luz y sacar de donde estás. Eso es malo. Eso no es malo. Eso es bueno. A ver, voy a poner un ejemplo para que se me entienda un poco. Las personas que están en extrema pobreza, ¿no? Ellos han elegido esa situación vivir, porque quizás en otras vidas han hecho un derroche de lo material brutal y no han ayudado a mucha gente. ¿Qué pasa? Que porque esas personas que vivan en extrema pobreza no se les va a poder ayudar. Se les ayuda, ¿verdad? A la vista está que hay gente, miles y miles y millones de personas que ayudan, ¿no? Pues lo mismo es aquí. Yo voy a seguir haciéndolo igual. Y es más, en el camino nos curamos en salud, bueno, en humildad, porque lo que haga tu mano izquierda, como decía Jesús, que no se entere lo que haga tu mano derecha. Porque sí, es cierto, te pueden pedir, o tú puedes decir, ¿quieres que te...? Muy bien. Pero la humildad aquí es muy importante. Para mí es el pilar más importante para la transmisión de energías y para la espiritualidad. Y como decía Jesús, hablando de él tiene un texto que es el capítulo 9 de Juan, del 1 al 9 de los evangelios canónicos, que dice lo siguiente. Estaba Jesús con sus apóstoles, con gente que le seguía, y había un ciego allí. Y le preguntan, Jesús, este ciego, por estar ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y le dice Jesús, no pecó ni él ni sus padres. Él está ciego para que ahora fuera evidencia y evidente el amor de Dios en él. Jesús en ese momento escupió en el suelo, hizo barro con su saliva, se la puso en los ojos y le dijo, ve a la fuente de Siloé y enjuágate. Y el ciego vino con la vista. Este texto
lo voy a dividir en dos partes para explicarlo. La primera parte cuando habla lo del pecado de sus padres, o si él pecó, el ciego pecó. Y después hablaré sobre la sanación. Este texto concretamente está desarrollado, viene del Antiguo Testamento, en el Éxodo. El pecado de sus padres, capítulo 34, versículo 7. Dice lo siguiente: el Señor Dios compasivo y misericordioso, lento en la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres y los hijos hasta la 3ª y 4ª generación con enfermedades. Vale. Este texto, el texto del Evangelio está inspirado concretamente en esto, y por eso le hicieron esa pregunta a Jesús. A ver, yo con este texto tengo una fuerte intuición espiritual que de lo que aquí se hablaba en este texto del Éxodo tiene que ser algo muy parecido o similar a la reencarnación, a la ley de justicia espiritual, o lo que dicen los budistas, el karma. Y todo esto, en este texto, lo eliminaron y lo cambiaron por castigo con enfermedades hasta la 3ª y 4ª generación. Ahí está la manipulación concretamente en este texto. Ahí está. Pero vamos a profundizar un poquito más para ver esa manipulación del texto. Sabemos, creo, que cuando tú vas a encarnar, eliges una enfermedad, hay gente que elige una enfermedad para poder avanzar espiritualmente, porque con esa enfermedad van a sentir el dolor y sufrir el dolor que le causaron a otras personas en otra vida. Pero, ojo, lo eligen como aprendizaje, no como castigo, como pone aquí, la enfermedad. Ahí está la manipulación. ¿Quién hizo esa manipulación? Está claro quién la hizo. La hizo la Iglesia. Pero ¿cómo, y cuándo y dónde? Pues sabemos que la Iglesia en el año 500, en el primer concilio de Nicea que se hizo, se unió, fue cuando se unió la Iglesia con Roma. Por eso es una Iglesia católica y es romana. Se unió. En ese concilio se hicieron las mayores atrocidades espirituales y humanas. Quitaron todo lo que tenía que ver con la reencarnación. Todo. Y ya no simplemente con la reencarnación, sino con las leyes espirituales. Las anularon todas. Y quedó, pues, lo que ha quedado. ¿De acuerdo? ¿Por qué quitó Roma? Porque fue el que se encargó de quitar la reencarnación. Sabemos que los romanos tenían esclavos, ¿no? Y si tú quieres, cuando tú vas a morir, tú mueres, para reparar ese error que has causado, ese daño que has causado, tienes que venir a la siguiente vida como un esclavo para sentir el dolor que tú le has causado a ese esclavo, aprender de ello y repararlo. Pues evidentemente, imaginaros esto a un emperador decirle eso. Pues como que no le interesaba. Así que lo quitaron. La Iglesia también de eso se aprovechó. Pero la Iglesia tenía algo de trasfondo que le interesaba muchísimo más. Que es lo siguiente. Sabemos que cuando tú quieres trabajar tu karma, cuando tú eliges eliges las cosas para trabajar, tú eres el único que te responsabilizas de tus errores. No tienes a nadie quien te vaya a tutorizar tus errores. Aprendes, ¿dónde? Con tu conciencia. Y desde tu conciencia, tú vas analizándote y tú eres el que te vas liberando. Si tú esto a la Iglesia se lo decían, ¿qué le pasaba a la Iglesia? Que perdía el poder totalmente. ¿El poder de qué? Un sacerdote en ese momento, cuando hay una confesión, quien tiene delante, según por los sacramentos, es Jesús, ¿no? Y él tiene la capacidad de absorber los pecados y hacer todo lo que tenga que hacer con esa persona que venga a ti.
¿Qué sucede? Que esto de la reencarnación pues le quitas totalmente ese poder. Y por eso anularon todo esto, ¿no? Y ahora concretamente lo de la sanación de Jesús. Jesús en ningún momento pide permiso para curar al ciego. Para nada. Por lo tanto, yo tampoco pediré permiso nunca a nadie para poder pasar energías. Y porque parto también de mi experiencia, que tuve con 13 años. Y hasta el día de hoy es lo que hago y haré siempre. La transmisión de energías es una capacidad mediúmnica, ¿no? Mediúmnica como de tantas otras que hay, pues es una más. Esta capacidad mediúmnica tiene su forma y su estilo de poderlo hacer. Nosotros somos canales, ¿cierto? Somos canales. No tenemos que hacer absolutamente más. Tener actitud de recibir al mundo espiritual, que es lo que haría, por ejemplo, un medium cuando tiene una incorporación de un espíritu, es lo que hace una relajación, pues es consciente de lo que le está sucediendo y se pone y se ofrece a ese espíritu. Pues aquí es algo muy parecido. Tú eres un canal, el mundo espiritual pasa a través de ti y te pones a enviar amor. Y que pase el mundo espiritual. Esa es la actitud. Voy a poner dos ejemplos, a ver si nos entendemos un poquito mejor. Vamos a imaginar que somos un maletín quirúrgico, ¿no? Y ese maletín quirúrgico estará dotado de un componente para poder hacer cirugías y demás, ¿no? Pues el mundo espiritual, vamos a imaginar que viene, abre ese maletín y según el material que se encuentre, podrá operar mejor o podrá operar peor. ¿De qué va a depender que pueda operar mejor o peor? De nuestra capacidad de amar, del amor que nosotros tengamos. Si ese maletín tiene un buen material quirúrgico, pues entonces podrá tener una buena operación con las personas que vaya a operar. Ese material es nuestro amor. Que tenemos más egoísmo que amor, pues el mundo espiritual se adapta en la medida de lo posible para poder curar. Va a depender de nosotros esa curación. Otro ejemplo. El mundo espiritual son abejas y nosotros somos las flores. Y ellos vienen, cogen el néctar, cogen nuestro amor y ahora ellos se lo llevan al lugar que ellos creen conveniente de sanar, de dar vida, de curar. Nosotros no tenemos que manipular nada con la mente, tan solo actitud de envío y ya está, porque es lo único que ellos necesitan de nosotros. ¿Qué sucede? Que con todo esto nosotros podemos pensar lo siguiente. Bueno, pues si son ellos los que curan, nosotros, ¿qué falta de hacer? Pues sí, esto se hace conjuntamente por lo siguiente. Se hace conjuntamente, primero, para salir de nosotros, para sensibilizarnos con la persona que tiene dolor, para empatizar con ellos y para irnos convirtiéndonos desde ahí con amor, en ser amor para los demás. Y de forma sencilla, humilde y desapercibida en la medida de todo lo posible. La capacidad, segundo también, esta capacidad mediúmnica de transmisión de energías, también es porque es una comunicación con el mundo espiritual. Y una comunicación que ellos tienen con nosotros también. Cuando empecemos a pasar energías, vamos a empezar a sentir algo a nuestro alrededor. Cosas energéticas. Algo que hay externo, fuera de nosotros, que nos hace sentir bien.
tanto cuando pasamos energía a alguien como cuando la recibimos. Las dos cosas se pueden pasar. ¿Qué sucede? Que ese movimiento energético va a ir directamente a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. De situaciones que pasan y suceden en nuestro día a día. Con mi padre, con mi madre, con mi marido, con mi mujer, con todos. Va a haber movimiento. ¿Cómo saber qué tengo que hacer con ese movimiento? ¿Y qué sentido tiene? ¿Y cómo descifrarlo? Ese movimiento va a ir directamente a nuestra conciencia. Directamente. Ahora, en nuestra conciencia, el mundo espiritual, si nosotros lo dejamos y le permitimos, porque no nos van a imponer nada, ellos no nos obligan a nada, pues si queremos, ellos nos van a dar ayuda. Ayuda para resolver esas situaciones emocionales y conflictos que tenemos en el día a día. Si abrimos nuestra mente a escucharlos, desde nuestra conciencia, tomaremos entonces las decisiones correctas. Todo como a través de una serie de reflexiones que estaremos haciendo, escuchando la conciencia, y ellos nos irán inspirando para que vayamos tomando esas decisiones que realmente son las verdaderas, y no que muchas veces en esas decisiones que sabemos que tenemos que tomar vamos llenándonos de justificaciones y justificaciones, y cada vez las cosas se van quedando sin hacer. ¿Sin hacer el qué? Nuestro trabajo interior. Esta comunicación es la comunicación que el mundo espiritual, la forma de transmitirse entre ellos, tiene, que es a través del pensamiento. Su pensamiento es amor. Ahí se vive amor tan solo, en todo momento y en cada momento. No hay otra opción, ni la quieren tampoco, porque saben que es el único camino que nos va a llevar a la felicidad verdadera y completa. Ese amor, a través de esta comunicación, es la que empiezan a desarrollar con nosotros. ¿Dónde? En nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestro día a día. Y si quieren algo, quieren que nos convirtamos en ese amor, en el mismo amor que hay en el cielo. Traer lo que hay en el cielo, traer lo que hay en la tierra. Que la voluntad que se viva allí en el cielo, la vivamos todos aquí en la tierra. Y que todos seamos amor. Ese es el único y absoluto destino que tenemos todos. El amarnos a nosotros y amar a los demás como a uno mismo. Y entonces, ese cielo nuevo y esa tierra nueva la podremos tener aquí. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar para adentro, y como consecuencia de esta transformación podremos tener una gran transmisión de energías. Podremos hacer mucho, mucho bien a muchas personas. Y el primero, a uno mismo. Porque este desarrollo que acabo de decir es amarse a uno mismo. Y entonces podré yo amar a los demás en la misma medida. Y con la suerte de que tenemos el mundo espiritual, que si entramos por ese cambio, ellos nos van a acompañar, siempre nos acompañan, pero la ayuda se la vamos a facilitar para que nos convirtamos en ese amor. Y esa transmisión de energías sea amor puro. ¿Que tendremos que llegar ahí algún día, en esa pureza del amor? Sí, pero bueno, ya llegaremos, porque ese es nuestro destino. ¿Qué sucede? Que ahora nos podríamos preguntar, bueno, pero es que hay enfermedades que no se curan. Y tú estás diciendo que, cierto, pero todo tiene su porqué y su sentido. Vamos a analizarlo. Una persona que tiene problemas de pulmones, ¿no? Esos pulmones están malos por haber fumado. Pues si tú dejas de fumar, entonces las energías podrán hacer su buen efecto. Podemos decir, bueno, es que como deja de fumar, pues entonces por eso está bien. Ahora, bueno, sabemos que cuando tú has fumado,
hay secuelas. Y esas secuelas hay que intervenirlas. Si no, van a ir a más. No solo por dejar de fumar, voy a estar ya... Sí, hay gente al principio que sí, pero según la evolución en la que tú tengas tus pulmones, va a poder ser o no va a poder ser. Pues entonces, ahí, cuando tú dejas de fumar, las energías hacen su gran efecto. Y lo digo por experiencia. ¿Vale? Porque lo hace conmigo. Después, podemos decir, es que tengo los órganos que no funcionan, no están bien. Podemos pararnos y decir que algo está sucediendo en mi vida, algo me está pasando, cuando mis órganos no funcionan, porque quizás emocionalmente no estoy gestionando bien mi vida. Sabemos que cada órgano, o sea, cada órgano tiene una emoción, ¿vale? Y tiene un porqué y un sentido. Pues vamos a escucharnos, vamos a pararnos. Si yo hago mi trabajo interior de lo que me está sucediendo, pues posiblemente acompañado del trabajo interior y la transmisión de energía, harán su trabajo, harán su efecto. Y entonces podré encontrarme bien. Y ese órgano podrá recuperarse. Después, hay situaciones que son kármicas. Las situaciones kármicas, como por ejemplo, ahí en internet hay muchos casos, ¿no? Pero hay un caso que es el siguiente. Un chico, desde pequeñito, él dibujaba aviones de combates, aviones de guerra, bombardeando, y los padres decían, ¿por qué hace esto mi hijo? Fue creciendo y él quería ser piloto de avión. Se presentó para ser piloto de avión, no pudo serlo, pero sí que fue azafato. Él quería volar. Y le entró leucemia. La leucemia se murió. Sabemos que la leucemia es que la sangre se te convierte en agua y te calienta por dentro, ¿no? Pues este chico se le presentó un día a sus padres y le dijo que no sufrieran por él, que él estaba en un buen lugar, que estaba en un buen sitio y que se sentía muy bien. Y ahora os voy a contar la historia de por qué yo cuando pequeño dibujaba aviones de combate. Yo, en la Segunda Guerra Mundial, era piloto de avión y maté a mucha gente. Los quemé. Y por eso yo elegí para aprender, ¿no?, esta enfermedad, para sentir el dolor y el sufrimiento que causé en otras personas en la vida aquella. Así que no sufráis por mí, porque yo estoy muy bien. ¿Qué quiero decir? Cuando es algo que se elige para aprender una enfermedad, por mucho que yo quiera transmitir energía y por mucho que yo me quiera tratar de cualquier forma, me voy a ir. Lo único que pueden hacer las energías es apalear el dolor. Inclusive, si no creo, si algún día se le pasa por la mente el creer en algo, me pueden hasta ayudar para plantearme algo del mundo al que posiblemente vaya cuando me muera, ¿no? Después, sabemos que cuando tenemos ya determinada edad, llega un momento en que tenemos una serie de secuelas que es complicado quitarlas. Habría que pensar también por qué están, pero bueno, partimos de la base que hay cosas que nos vamos a ir con ellas. Vamos a ser sensatos, eso va a estar ahí, ¿no? Lo único que podemos hacer, pues como las enfermedades kármicas, me va a ayudar a llevarlo mejor y a estar bien conmigo, nada más. Luego, no sé si habéis visto la película que hemos hecho, la del Profeta del Desierto 2. Si no la habéis visto, luego hablaré de ella al final del taller, ¿no? Pues aquellos que la habéis visto, sale una niña que la cura Juan Bautista, que por cierto, la niña es mi hija, la que sale, Alma Esquivel, y Juan cura a esa niña. La niña no estaba atado a ninguna de las circunstancias que he acabado de decir. Simplemente era que se punchó
una astilla y la infección le corrió por todo el cuerpo. Por lo tanto, la curó. Y luego, Jesús tiene un texto que dice lo siguiente, está en capítulo de Juan, no, perdón, de Lucas, no sé cuál, pero dice lo siguiente. Jesús iba con mucha gente a su alrededor y todo el mundo lo iba tocando para curarse. Y nadie se curaba, pero llegó un momento en que dice, ¿quién me ha tocado? Y le dice Pedro, maestro, ¿cómo que quién te ha tocado? Si no paran de tocarte. Dice, no, que quién me ha tocado, porque de mí ha salido amor. En ese momento no se le acerca a nadie, nadie dice nada, y cuando ya la muchedumbre se va disolviendo, se acerca una mujer. Y dice, cuando decía Jesús que quién te ha tocado, es porque alguien se ha curado. Dice, sí, he sido yo. Yo tenía unos dolores menstruales tremendos, con hemorragias, que ya no sabía qué hacer. Y ha sido ya no tan solo el tocar tu cuerpo, sino el tocar tu manto. Y me he curado. Esta mujer no estaba tampoco atada a ninguna de las circunstancias que he acabado de analizar. Eran dolores menstruales. Y se sanó. Por lo tanto, para poder intervenir a alguien, hay que hacer una intervención de analizar todas estas circunstancias, todas estas situaciones. Y entonces empezaremos a poder detectar por aquí, por allí, es de esto, es de lo otro, es kármico, ¿vale? Se le llamaría de forma holística. ¿De acuerdo? Así que es lo que os puedo decir. Mi experiencia. Si queréis hacer alguna pregunta, pues este es el momento. Yo respecto a lo que comentaste antes de que no se debía de cobrar cuando haces un reiki o haces... A mí hace tiempo yo hacía reiki, bueno, limpiezas en péndulo hebreo, cosas así. Y cobraba. Cobraba poquito, pero cobraba. Y me llegó un día, de repente, de que no tenía que hacerlo. Que no tenía que cobrar. Y bueno, y lo dejé todo. Me asusté y lo dejé todo. Pero sí que empecé a poner las manos. Pero sin cobrar ni nada. Pero sin hacer ni abrir reiki ni nada. Simplemente poner las manos. Y creo que fue un aviso por algo. Digamos que más que te digan directamente, te lo dejarían de caer, ¿no? Sí, sí. Me llegó que no tenía que cobrar y lo tenía que dejar. Y yo lo dejé todo. Lo guardé todo y bueno, y a raíz de ahí sí que empecé a poner las manos. Porque lo necesitaba. Es como que algo me decía, de hecho aquí... A mí me lo ha puesto y me ha aliviado mucho, sí. Y bueno, y esa fue mi experiencia. Y noté mucho calor. Y hasta el día de hoy... Bueno, hasta el día de hoy me siento bien, pongo las manos y ya está. Muy bien, sin ningún tipo de... No cobro ni nada. No, sí, simbología y rituales. Y... No, nada. Nada, directamente. Directamente. Exacto. Hay veces que, a ella por ejemplo, que sé que tiene dolores en la espalda, mejor cuando he ido a meditar, la he visto y ya no he sentido que tenía que ir a ponerle las manos. Y lo he hecho y ya está. Claro. Pero sí que es verdad que cuando me llegó que no debía de cobrar ni de hacer todas esas terapias, Todo se potenció mucho me más. asusté. Porque dije, estoy haciendo algo que no debo. Es lo que sentí. ¿Te diste Entonces- cuenta que a lo mejor a raíz de esa decisión de ahí en adelante todo se potenció mucho más? Sí, ¿A que sí? sí, porque yo las manos sí que noto cuando a lo mejor hay alguien que necesita o tiene dolor, es como que se me activa.
y empiezan a sudarme ahora mismo. Es que hace Ahora mismo. No, pero No, 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 sudando las manos no me da. No, ya lo sé, ya lo sé. Ahora Es mismo por si las queréis que manos apague se me... piquitos, pues, ¿Ves? Mira, mira, mira. Están sudando. Desde hace rato. Bueno, yo también la pregunta es, por ejemplo, cuando tú tienes una formación de Reiki, yo en este caso aquí hay varios que tenemos maestría, tenemos un tipo de nivel, también lo del Reiki siempre, es decir, necesitamos un lugar, pero hemos sido voluntariado también en Reiki, haciendo el tema del Reiki. Y yo, ya un momento que no, ni símbolos ni nada, o sea, pasaba de Reiki y directamente iba a las manos y lo estaba canalizando la energía. Y como siempre, ese respeto de que eres un canal, o sea, sí que cuando fluyes que eres un canal, la energía viene, mucha gente lo que te dice, he sentido manos por todas partes. Claro, digo, Claro, porque no estamos solos. Claro, ¿no? Si ahora mismo aquí somos el doble. Bueno, sí, como, sí. Hay ahí al lado tuyo uno muy grande. Sí, que perciben las energías, pero también el sentido ese de que necesitas un local, necesitas un lugar. Nosotros ahora tenemos una asociación de yoga, pero bueno, que mantenimiento se necesita básico y a veces la colaboración. Siempre he pensado que mucha gente en la parte del dar y el recibir, cuando tú das también tienes que estar abierto a dar y recibir. Para mí es un equilibrio. Y mucha gente solo piensa en recibir. Exacto, sí. Pero Ya ¿a qué te refieres el recibir? Entre el dar y el recibir que tiene que haber un equilibrio. Pero te refieres material, ¿no? No material tanto Ojo. económico, el sentimiento de apertura que tiene que tener el ser humano entre que tenemos que equilibrar el dar y el recibir. Pero material. Exacto, porque si ves aquí, Vale. mucha gente está dispuesto a dar. Si contamos, ¿cuántos están recibiendo? En el sentido, nosotros que nos cerramos como canales muchas veces, pues Mari pondrá las manos a mucha gente, pero yo a lo mejor ella nunca se pone en el lugar, necesito algo. Por ejemplo. Ese es el punto, cuando entender la persona que también no solo estoy en el dar, sino abrirme a recibir. Vale, te entiendo, creo que sé por dónde va, ¿vale? Primero yo parto de la base que dando es como se recibe. Y yo hace cuestión de 14, 13 años, cuando empecé a hacer los talleres y tal, como os he comentado antes en las charlas, yo me planteaba que esto tenía que conocerlo más gente y de forma gratuita y que a mí no me costara un duro, no me costara ese dinero. Pues según con la energía que tú te muevas, vas a traer esa energía, esa conexión con el mundo espiritual. Pues mira, primero, ¿por dónde empecé? Yo hace años, hacía unas quedadas de crecimiento espiritual creativo, que le llamé, ¿vale? Y las hacía en el río Turia, entre el puente de la Pineta, ¿no? Y el puente bueno, en el río, ¿vale? Donde están esos arbolitos que son muy bonitos, ¿no? Y al darle esa apertura, esa libertad a todo el mundo, yo hacía un encuentro donde cada uno hacía un tipo de terapias, ¿no? Y al darle esa apertura a la gente, aquello se iba llegando a muchísimo más gente, ¿no? Yo, pues para mí era como ponerle puertas al campo, ¿no? Aquí quiera venir, que venga, ¿vale? Teniendo claro que lo que aquí se haga fuese totalmente gratuito. ¿Qué pasa? Que después llegaba el invierno, entonces, ¿dónde te metes? Pedí un local, ¿no? Y me salió un local de 250 metros cuadrados, con habitaciones para yo poder atender a la gente y impartir talleres y charlas, a menos de 200 metros de mi casa. Por lo tanto, según como uno se mueva, según el dar es gratuito y cada uno da hasta donde quiere. Y como parto de la base que dando es como se recibe, pues no me preocupo en qué tengo que recibir.